Hola, muchas gracias por invitarme. Soy Pilar de Dios, soy socia y abogada de Proinda Consultores, que es un despacho que se dedica a la asesoría legal de clínicas dentales, o sea, como una asesoría de empresa, pero especializada en clínicas dentales. Aquí el debate y el melón que se abre y que yo creo que todo el que se dedica a este sector conoce es el famoso debate de los falsos autónomos, ¿no? Cuando un odontólogo decide iniciar su carrera profesional, ya su andadura profesional, tiene la opción, evidentemente, de montar su propia clínica, que quizás son en un principio los menos por la inversión que se necesita, y las otras opciones es o bien que te contraten por cuenta ajena en una clínica que ya está funcionando, o colaborar a modo de freelance, autónomo independiente, dentro de esa clínica. La línea entre los dos tipos de servicios en la realidad es bastante difícil de discernir. Se mezclan muchas veces los indicios, los criterios que determinan que pueda ser autónomo o que pueda ser personal contratado en régimen general, ¿no? Y eso es lo que lleva a que se cree el problema y que haya mucha confusión. Si finalmente, o sea, el mal encuadramiento tiene consecuencias sobre todo cuando estás trabajando como autónomo y Inspección de Trabajo o Magistratura, que son al final los que toman esa decisión, deciden que no, que tenía que haber sido contratado. Ahí el gran problema lo tiene la clínica, que a la que se le han estado prestando esos servicios, porque va a tener que pagar toda la seguridad social de todo el tiempo, hasta 4 años hacia atrás, que ese odontólogo ha estado prestando servicios. Es decir, de repente son 4 años de cotizaciones. 4 años de cotizaciones que además no van a ser a salario mínimo interprofesional, ni siquiera a salario de convenio. Se va a pedir la factura del profesional mes a mes, y estamos hablando de facturas que no son de 1.000 euros habitualmente, sino bastante más, y hay que cotizar por esas. Y además, va con un 35% de recargo. Esa cotización, o sea, una cotización que ya es un 40% de por sí, porque en España las cotizaciones son altas, se incrementa en un 35% más. Normalmente no lleva multa, o sea, ya basta con ese incremento, ¿no? Con esa cotización, pero bueno, podría darse el caso también. Y luego el mantener a ese trabajador ya en esas condiciones, lo que va a implicar que si un día ya no lo quieres trabajar con él, hay un despido. Y tienes que pagarle el despido en función de esas cotizaciones, de esos salarios que se han reconocido. O sea, que hay que valorar muy bien y estar seguro de que el trabajador que está prestando servicios en la empresa es autónomo, porque ese mal encuadramiento, las consecuencias para la clínica son muy graves. Para el odontólogo ninguna, son para la clínica. Los odontólogos freelance, la verdad es que tienen pocas obligaciones, es muy sencillito. O sea, como ellos presentan todas sus facturas con retención, ¿no? Están obligados a facturar a las clínicas con retención, no tienen que presentar modelos trimestrales. Eso les hace creer que lo único que tienen que presentar es la declaración de la renta al año. Y a nivel formal es así, lo único que tienen que presentar es la declaración de la renta como el resto de los mortales. Pero no dejan de ser empresarios porque son autónomos, lo cual les obliga a llevar un libro de ingresos y gastos. Y eso se les olvida, o sea, eso se les olvida y muchas veces pues es una chapuza cuando vas a hacer la declaración de la renta de un odontólogo que viene al despacho para que se le haga y no tiene ni idea, dice, mete esto, mete lo otro, esto de ingresos, esto de gastos, cuando todo eso tendría que llevarse, pues a través de un software sencillo como fuera, o sea, no le voy a decir ya que lo lleven a mano en un cuaderno, pero sí que debería llevarse ese control porque es obligatorio legalmente tener los libros de ingresos y gastos. Pues me parece que a día de hoy, o sea, esto puede cambiar mañana porque estamos en una época legislativa en la que todo cambia o cambian las interpretaciones de lo que hay, pero me parece la mejor solución, o sea, es la que aporta mayor tranquilidad, desde luego a la clínica, o sea, porque la clínica ya no está contratando con una persona, no está contratando la prestación odontológica con un odontólogo X, sino con una sociedad, con una empresa. Es pues eso, como si contratan a Proinda para que les hagamos un servicio o contratan a cualquier otra empresa de servicios para que le realicen pues, un mantenimiento de software. O
O sea, está contratando con una empresa, con lo cual se diluye, desaparece el problema de si es o no falso autónomo, desaparece esa figura. O sea, me parece la mejor opción. A ver, yo siempre voy a recomendar autónomo, pues por lo que he dicho al principio, el autónomo tiene una mayor capacidad para generar dinero y a la empresa le cuesta menos, o sea, con ese mismo tipo de servicio, realizando la misma prestación. Pero sí que con un matiz importantísimo, que sea autónomo de verdad. Es decir, que no esté sometido al poder de dirección de la empresa, que sea él el que organice su agenda, que sea él el que establezca cuándo va y cuándo no va. O sea, un autónomo no tiene vacaciones, un autónomo va o no va. El concepto de vacaciones no va con el autónomo. Las vacaciones las consensúan trabajadores y empresarios, pero el autónomo, si va, va, y si no, no va. O sea, no tiene que rendir cuentas a nadie. El autónomo odontólogo, si él interviene en la fijación de los precios a los pacientes, estamos hablando de un autónomo de verdad. Y ya no te digo si además se le paga un canon que puede ser casi simbólico, ¿no?, a la clínica por el uso y el desgaste de los materiales, no por un alquiler de gabinete, sino simplemente pues te doy 100 euros al mes, por ejemplo, por el desgaste de equipos que estoy produciendo y consumo de desechables. Eso ya muestra que tiene una propia organización, o sea, que tiene una empresa en la que tiene que generar gastos para poder trabajar, ¿no?, que no es como el trabajador, que no se le generan gastos, nada más que el de ir y venir a su trabajo. Me parece, o sea, que es a lo que tenemos que ir. O sea, nosotros en la asesoría nos encontramos mucho, o sea, todos los trimestres, con el problema de que los odontólogos autónomos tienen un lío tremendo con las facturas que emiten, con las que no, con haber comprobado si a un paciente, si figura en su factura el paciente al que habían tratado o no. O sea, si en la clínica en la que trabaja el autónomo está digitalizada y se tiene acceso de manera transparente a todo ese trabajo, a toda esa producción que ha hecho y que es por la que va a facturar, y a su vez el autónomo dispone también de una herramienta que pueda sincronizar con esa agenda, ¿no?, con ese sistema que utiliza la clínica, o sea, se ahorrarían trabajo, pero un montón, se ahorrarían errores, o sea, porque a uno se le olvida una factura, al otro de repente cuando ya pasa el trimestre, oye, que no me la has dado y no la he metido, y no te digo nada si esto es a final del ejercicio, o sea, ya no puedes meterlas en el ejercicio del año siguiente. Y el control que ellos llevan de manera manual es muy deficiente, o sea, la realidad es que es muy deficiente, o sea, que a mí me parece imprescindible que los dos manejen herramientas sincronizadas del trabajo que realizan. Seguro, seguro, porque, o sea, si tú le permites al odontólogo que pueda visar, por ejemplo, las facturas a los pacientes, las facturas normalmente las va a emitir la clínica, en un 90% de los casos es la clínica la que emite las facturas, pero el profesional tendría que poder visar y acceder a esa factura para comprobar que es correcta conforme al tratamiento y al precio que se ha realizado. Si todo eso está digitalizado, es que se está facilitando en los dos sentidos el trabajo. Te quería preguntar, ¿en qué momento se debe facturar un ingreso? Desde que se financian los tratamientos por parte del paciente y entra un ingreso completo del tratamiento, ¿en qué momento se ha de ir facturando? ¿Cuando nos llega ese ingreso al completo o según se va avanzando en el tratamiento? Bueno, aquí hay un error de base que casi me parece ya en plan leyenda urbana. Son muchos los asesores que consideran, que les dicen a sus clientes que tienen que facturar en el momento en que reciben el dinero. Eso es un error. Eso solamente ocurre en la ley del IVA. La ley del IVA sí que obliga a que una vez que se produce el devengo, se emite la factura, con independencia de que se haya hecho o no el trabajo. Pero es que estamos hablando del sector sanitario. El sector sanitario está exento del IVA, no se le aplica la legislación del IVA. En consecuencia, la facturación se debe emitir cuando se produce el trabajo. O sea, la facturación tiene que ir acorde a la producción, con independencia de que haya el tratamiento sido financiado, de que esté siendo aplazado y pagado de antes o después. Se factura cuando se produce el tratamiento. Y eso también los programas informáticos, los programas de gestión que utilizan las clínicas lo hacen. O sea, tienen que estar preparados para no sacar una factura en el momento en que se recibe un pago, ahí simplemente sacar anticipos, sino sacar la factura cuando se produce el tratamiento, cuando se finaliza.